¿Quién fue el primer cristiano? Pedro. Pablo. María Magdalena. Cualquiera de esos te dirían en la escuela dominical. Pero la respuesta verdadera es mucho más incómoda. Ninguno de ellos lo fue. Porque el concepto de cristiano no existía cuando ellos vivían. Ellos no se llamaban así. Nadie se llamaba así. Entonces, ¿cómo es que 2000 años después millones de personas se matan, se salvan y se gobiernan en nombre de algo que ni siquiera tenía nombre al principio? Aquí te voy a mostrar quién inventó realmente esta religión, por qué lo hizo, y cómo un hombre que nunca conoció a Jesús terminó siendo el verdadero arquitecto de todo lo que hoy llamamos cristianismo. ¿Quién fue el primer cristiano? Suena a pregunta de trivial bíblica, ¿verdad? Pero tiene una trampa. Una trampa enorme. Porque si buscamos en los evangelios, no encontramos a ningún cristiano. Ni Pedro, ni Juan, ni siquiera María Magdalena. Ellos no sabían lo que era un cristiano. Ni siquiera Jesús lo sabía. Y esto no es un detalle menor. Es el punto de partida para entender cómo se inventó una religión. Para esto, nos basamos en el análisis histórico de Bart D. Ehrman, profesor de la UNC Chapel Hill, quien nos recuerda que debemos mirar el Nuevo Testamento como un conjunto de escritos históricos y no solo teológicos. Los seguidores de Jesús no se llamaban a sí mismos cristianos. Se llamaban seguidores del camino. El término griego H-O-dos está documentado en el libro de Hechos y es aceptado por la crítica histórica como la identidad auténtica de este grupo. ¿Y qué era el camino? Una forma de vivir el judaísmo. Sin templos gigantes, sin sacerdotes todopoderosos, sin sacrificios de animales. Más espiritual, más horizontal, más del día a día. Eran judíos que creían que el Mesías había llegado, pero a su manera. Las excavaciones en Cafarnaúm y Nazaret confirman esta continuidad cultural judía. Aquí es donde entra el trasfondo semítico que estudiosas como Catherine Clayton han explorado, y que arqueólogos como Israel Finkelstein y William G. Dever documentan en la transición del politeísmo cananeo al monoteísmo judío. No buscaban fundar una nueva religión. Eran judíos. Eran parte de una evolución interna del mundo hebreo. En ningún momento dijeron, hay que bautizar romanos, hay que construir iglesias, hay que hacer un Vaticano. Eso vino después. Mucho después. El nombre cristiano aparece por primera vez en Antioquía. Cerca del año 40 o 45 después de Cristo, más o menos. Y no fue un autobautizo. Fue un apodo. Los vecinos paganos veían a ese grupo raro que hablaba de un tal Cristo, el ungido, y dijeron, ah, esos son los de Cristo, los cristianos. Ellos no se llamaban así. Les pusieron el nombre. Fue una etiqueta externa. ¿Y qué significa esto? Que el cristianismo no nació desde adentro como una identidad clara. Nació desde afuera como una etiqueta. Y las etiquetas, como bien sabemos, siempre simplifican y traicionan la esencia original. Aquí es donde el esqueleto de esta investigación se pone sólido. Porque si hay un nombre que merece el título de primer cristiano en el sentido estructural, ese no es ningún apóstol histórico. Es Pablo de Tarso. Saulo, para los amigos. ¿Y por qué Pablo? Por 3 razones. Primera, rompió con la ley judía. Dijo que no hace falta circuncidarse, ni comer kosher, ni seguir el calendario judío. Eso abrió la puerta a los no judíos, a los gentiles. Y ahí empezó la expansión masiva. Segunda, convirtió a Jesús en un Dios. Mientras los apóstoles recordaban al maestro Galileo, Pablo, que nunca lo conoció en persona, construyó una teología completa, pecado original, redención por la sangre, resurrección como victoria cósmica. Como expone Bart Ehrman, la religión de Jesús es muy diferente de la religión de Pablo sobre Jesús. Pablo nunca lo conoció en persona, y sin embargo construyó una teología que sepultó al maestro Galileo bajo el dogma. Tercera, creó una red. Fundó comunidades, escribió cartas, puso líderes, estableció jerarquías.
Sin Pablo, el cristianismo probablemente habría muerto con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Incluso autores como Eduardo Galeano nos invitan a reflexionar sobre cómo las historias oficiales, las que después se vuelven sagradas, terminan siempre sepultando la realidad histórica. Entonces, seamos honestos. Lo que hoy llamamos cristianismo es, en gran medida, paulinismo. No es la religión de Jesús de Nazaret. Es la religión sobre Jesús de Nazaret, inventada por un fariseo convertido que nunca le dio un abrazo al maestro. Autores como Haam Maccabee o Elaine Pagels han documentado cómo estas cartas fueron fundamentales para crear la estructura que conocemos. Por eso, cuando alguien pregunta quién fue el primer cristiano, la respuesta honesta es, nadie. Porque los primeros seguidores no eran cristianos. Y los primeros que se llamaron así no entendían del todo lo que eso implicaba. El primer cristiano, si forzamos el término, es Pablo. Pero Pablo habría fruncido el ceño al oírlo. Él se seguía sintiendo judío. Un judío radical. Pero judío al fin. Así que ahí lo tienes. Un movimiento judío reformista. Una etiqueta romana. Un arquitecto llamado Pablo. Y 2000 años de historia que empezaron siendo el camino y terminaron siendo la institución más poderosa de Occidente. Si esto no es prueba de que las religiones se inventan, se construyen y se negocian, no sé qué más lo sea. Este análisis sigue el enfoque histórico crítico. No presupone fe ni escepticismo. Simplemente expone los hechos sobre cómo se inventó una nación y un dogma. Ven y mira este canal. Aquí podrás pensar y expresarte libremente, sin culpa, sin dogma, porque este es Buscando la Verdad, filosofía ateísta. Aquí no hay odio a Dios. Hay amor a la verdad.